Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Lunes. Este día acá en la Ciudad de México es un día festivo. Es un día que no se trabaja, pero yo no quise dejar de hacer este Periscope. Y vamos a tocar el tema. Esta semana vamos a estar trabajando sobre qué hacer ante los cambios, qué hacer ante las situaciones que nos están pasando en este momento. Hola, gracias por sus corazones, amigos. Gracias también por los amigos de Face que ya están metiendo. Y le quise llamar a esta transmisión, tanto en Periscope como en Facebook Live, el tema es la adaptabilidad crea estabilidad. Chiapas, ¿cómo están? Buenos Aires, Argentina, desde Las Vegas, diviértanse. De Lizeth Payán, ¿cómo estás? La Paz, Bolivia, Perú. Buenas, buenas. Lima, desde Morelia, gracias. Entonces, qué gusto saludarlos. Estado de México, New York, Arequipa, Perú, mis amigos de Arequipa. Estaré este fin de semana en Perú dando el curso de Clear, el último. ¿Sabes qué, Cristian? Dejé en el escritorio papelito para pasarles la información. Staten Island. Saludos a Leo, Monterrey. ¿Por qué son los tumores? Por resentimiento, coraje, gracias. Y un proceso que paraliza al sistema inmunológico, especialmente la capacidad de producir células killer, que son las células que atacan en su inicio a las células tumorales. Cusco, Puerto Rico. ¿Por qué son las migrañas? Porque alguien o algo se ha convertido en un dolor de cabeza en tu vida para ti. El que se adapta es el que sobrevive, exacta, así es, y crea estabilidad. Estoy recibiendo muchos correos, mucha petición de ayuda. ¿Qué vamos a hacer ante las circunstancias de este señor Donald Trump que está generando... No, nunca he hecho viajes astrales con PNL. Aeira, de Leo, una compresión de un nervio, estás comprimido, exactamente, estás comprimido emocionalmente. Buenos días, no tengo apartado postal, gracias por compartir. Bueno, miren, vamos al tema. Les decía que nos han estado pidiendo mucho, nos han dicho qué va a pasar, qué va a suceder. Pues mira, van a pasar cosas muy fuertes. Todavía no tengo muy claro, estoy en ese proceso de investigación, checando con mis fuentes, las gentes a las cuales yo les creo, y estudiando a expertos, sus análisis. En Francia, te decía que un francés que me gustó mucho su análisis de que como lo que significa Donald Trump significa una ruptura con lo que sería el nuevo orden mundial. Ya el presidente de China estuvo en Perú, justo nosotros estuvimos, salimos y entraron ellos, casi nos sacaron del hotel para que entraran ellos. Todos los mandatarios, estuvo el presidente de México, estuvo Obama, y el presidente de China dijo, si Estados Unidos se cierra, nosotros nos abrimos. Entonces, obviamente, pues esto es un cambio muy importante. Facilitador en Bolivia, ahí están los teléfonos. Sin embargo, las personas están muy ansiosas, muy preocupadas, porque aparentemente este hombre se le está saliendo de control a los dueños del dinero. Tú pensarías que él es de los dueños del dinero, ni siquiera. Él es muy millonario, pero cuando hablo de los dueños del dinero, te hablo de 8, 10, 13 familias que tienen el 96% del dinero en el mundo. Los Rothschild, por supuesto, los Rockefeller, los DuPont, en fin, hay varias familias ahí que son los dueños del dinero, los verdaderos dueños. Y luego están los dueños de corporativos, muy por debajo de ellos. Y esos dueños de corporativos, pues es un señor como Donald Trump, como Carlos Slim, como
etcétera, etcétera. Reflujo significa que no lo puedes digerir y lo quieres sacar, una emoción. Los PJ Morgan también están en este grupo. Son 13 familias. Si quieres saber, ve quiénes son los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Son 6 familias. Y ahí están estas 6. Cada banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es federal y no es gobierno, son 6 bancos privados. Ellos son las familias, esos son los dueños del dinero, esos son los dueños del dinero, entre otros. Son 13 los bancos suizos, por supuesto. Entre ellos también está el Banco del Vaticano, también, por supuesto. Este hombre, ellos han estado pugnando por un solo gobierno, una sola moneda como el euro, el Parlamento Europeo, donde todos participan, pero se sale Inglaterra y eso fue un revés. Y ahora lo que está pasando con Estados Unidos es otro revés. Entonces, esto está muy extraño. Estos hombres normalmente no se les sale de control nadie. Y un experto ayer decía que si Donald Trump de verdad empieza a hacer este tipo de circunstancias contrarias, cerrar las fronteras, quitar los libres, los tratados de libre comercio, pueden pasar 3 cosas, dice el análisis muy serio que leí el fin de semana lo leí. Chucho, usted sí me está leyendo. Bueno, Chucho sí te está leyendo, yo no. Lo que pasa es que trato de dar un tema y si empiezo a contestarles es imposible dar un tema. Entonces tratamos de hacer una sesión temática. Hablo un poquito. Cáncer en la vejiga. Cáncer es un resentimiento, nada más donde se le dé. El miedo es una emoción que está originada por la culpa y la culpa es lo que hay que trabajar. Entonces, pueden pasar 3 cosas. Déjenme decir esto porque esto es bien importante, ¿no? Y ahorita les contesto a los demás. Fíjate que la primera cosa que puede pasar es que le generen los dueños del dinero un asunto racista, es decir, que los afroamericanos, los latinos empiecen a tomar las calles y empiecen a hacer cosas que sería bastante delicado, ¿no? Ustedes han visto cuando los afroamericanos en Estados Unidos, ya no se puede decir negros como antes, que no había problema. En América Latina decimos negrito de cariño, negro, a mí me decían negro, imagínense. Entonces, no es peyorativo, pero allá por la cuestión de que el presidente era de color, le llamaron afroamericanos. Entonces estos, cuando matan a uno, la policía, bueno, vaya, que hacen un argüende tremendo. Entonces pueden hacer que se mueva esto para que genere un problema de violencia muy fuerte en los Estados Unidos. La segunda cosa es una recesión económica muy seria, y vi el artículo presentado por unos analistas y está muy interesante, una recesión seria para quitarle todas las ganas de estar haciendo cosas y enfocarlo en resolver un problema económico de alto poder. Y la que me preocupó más es que la tercera, pues es que lo maten, como a Kennedy. Entonces mataron al Papa. Cuando el Papa empezó a hacer investigaciones, el Papa Juan Pablo I, sobre el banco precisamente del Vaticano y una serie de fraudes que habían pasado, se murió. Entonces, pues con mucha mayor facilidad le puede dar un infarto, le puede dar un derrame cerebral, le puede pasar algo, cosa que de verdad no quisiera que pasara. Ninguna de estas 3 cosas es bueno para nosotros. Entonces, hay preocupación. Y ante esta preocupación y ante este panorama, que sí, al Papa lo envenenaron, por supuesto, sí le dieron en el té un veneno, por supuesto, sí. Sí, exacto. Y este hombre apareció colgado en un puente de Londres. Dicen que se suicidó. Es cuando, como dicen, apareció muerto con 20 puñaladas por la espalda. La policía cree que es suicidio. El suicidio de este hombre es bastante absurdo porque no podía haber puesto la cuerda como la puso y haberse colgado. En un puente de Londres apareció
el que era el presidente del Banco del Vaticano, colgado. Entonces esas cosas no se platican ni se hacen mucha noticia, pero vaya, si pasa en el poder eclesiástico, donde se supone que la bondad, el amor es el principio, pues esto está interesante, y esto ha generado que mucha gente esté preocupada y esté bajo una situación emocional difícil, y tienen razón. Entonces necesitamos tener mucha adaptabilidad. Sí, no me acuerdo el nombre del presidente del banco que terminó colgado en un puente en Londres. Era imposible subir la escalera y colgar la cuerda y colgarse él, no se puede, tendría que haber hecho así como alpinismo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se puede suicidar ahí una persona? Entonces, el asunto es que necesitamos tener mucha adaptabilidad. Y adaptabilidad significa, precisamente ante los cambios, tener la capacidad de no ser víctima, sino participante del cambio. No sé si se pueden hacer viajes astrales con PNL, pero no necesitas la PNL para hacer un viaje astral. Necesitarías más bien información de tipo gnóstico, de tipo metafísico, para practicar lo que se llama un viaje astral. No tiene nada que ver con PNL. Aún no se define mi asistencia, recibe, ok, ve por favor, porque el 25, 26 y 27 es el clear en Perú. Es el último clear que voy a dar en Perú. Cierro mi ciclo en Perú. Después daré uno en febrero en México, y es el último que daré en México. Estoy terminando este proyecto. Germán Leonardo y Ali Cabrera, los teléfonos son 941, se los voy a repetir, 941-544-843. 941-544-843, para que reserven su lugar, o a la página neurocoachingconpnl.com, o al correo info neurocoaching, se escribe, con pnl.com. Entonces, ¿cómo podemos tener adaptabilidad? ¿Cuál es la forma como podemos tener adaptabilidad ante los cambios? Entrar a tu interior. Estás aquí y escogimos estar aquí en esta etapa de la vida. Nosotros no, pero desde una dimensión diferente, antes de nacer, nos pasaron la película, nos pasaron la película de lo que íbamos a venir. Y nos pasaron los de Donald Trump también, y cosas que no sabemos que van a pasar también. Nos pasaron la película y nos dijeron, ¿quieres venir y estar ahí en este momento para precisamente, pues, ayudar en el momento y la situación? Y los cogimos. Entonces, saber que estamos en una asignatura, estamos dentro de una materia escolar llamada nuestra vida, en donde si hacemos bien los exámenes, rendimos bien las tareas, pues aprobamos. Y si no, vamos a volver a repetir la asignatura, porque no la aprobamos, no aprobamos la materia. Sí, claro, por supuesto, somos guionistas. Y la materia se llama, para mí, adaptabilidad. Creo que nosotros hemos venido viviendo en un mundo en donde los cambios se han dado en los últimos 50 años de una manera mucho más poderosa que se han dado en 300 o 500 años. Cuando era pequeño, yo tuve teléfono de ese de disquito. Me tocó todavía muy pequeñito televisión blanco y negro. Me tocó conocer las primeras estas cajotas que eran las videocaseteras. Me tocó ver el Laserdisc, luego me tocó ver el Walkman, este aparatito que era lo clásico. Luego llegó Steve Jobs y me tocó vivir el iPhone, me tocó vivir el iPhone, el iPod. Luego me tocó los teléfonos celulares, que eran unos ladrillos y fueron siendo más pequeños, hasta llegar a la maravilla que es el iPhone, con el que estoy transmitiendo para mis amigos de Facebook. Y la verdad es que esto que está pasando, me he tenido que adaptar. O sea, los cambios han sido gigantescos. Me tocó la internet, me tocó el fax, me tocó... Entonces nos ha tocado a nosotros en esta época una serie de cambios tremendos. Ok,
Háblanos de los Illuminati. Los Illuminati son las 13 familias de que los hablo, las 13 familias que forman los Illuminati. Como les digo, pues ahí lo puedes buscar en internet, están los Rothschild, los Rockefeller, PJ Morgan, DuPont, la familia DuPont, en fin, de las familias. No, ni siquiera están los presidentes, ni siquiera está Carlos Slim, ni siquiera está Bill Gates, ni siquiera está Mark Zuckerberg. Ellos no están a ese nivel, para que entiendas, ¿eh? Y estoy hablando de niveles de poder económico muy grandes. Por supuesto, ninguno de ellos aparece en los 300 hombres más ricos del mundo, porque ellos son los dueños de esas revistas. No son ni buenos ni malos. El problema es que son familias que tienen el 96% del dinero en el mundo. Y esto es una situación de acaparar riquezas en demasiadas pocas manos. O sea, muy pocas manos manejan estas riquezas. Y bueno, ellos se juntan y deciden los patrones económicos. Los 6 bancos que forman la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es federal, que no es de gobierno, pertenecen a estas familias. Ahí puedes ver quiénes son los dueños de estos bancos. No son bancos públicos, son bancos privados. Mucha gente cree que cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos pone las tasas de intereses, creen que es el gobierno. El gobierno no opera, son 6 bancos privados. Imagínate que se juntaran Banamex, Bancomer, acá en México, y ellos decidieran la política del gobierno en materia financiera. Eso pasa en los Estados Unidos. Entonces, el dinero, decía un político mexicano, dame el poder económico, que el poder político llega solo. Entonces, el asunto es que las reuniones que ellos tienen, los grupos que ellos tienen, deciden la economía de un país. Ellos ponen y quitan presidentes, ellos están muy por encima de los políticos, y parece ser que ellos traen un esquema desde hace años de querer el nuevo orden mundial, un orden globalizado donde, como en Europa, haya una sola moneda, haya un solo gobierno, y así quieren para manejar más fácilmente a las masas. Cuando Inglaterra se sale con el Brexit, rompe con ellos. Eso es una ruptura. Y bueno, fue muy sorprendente, pero ahora que Estados Unidos gane Donald Trump, es otra ruptura. Porque la propuesta de Donald Trump es cerrarse en los Estados Unidos y no ser global. Y eso es un golpe, es un bofetón a los dueños del dinero. Y a pesar de que Donald Trump es multimillonario, no está en el nivel de ser de los dueños del dinero, de las 13 familias. Está lejos, para que te des una idea de lo que es estas 13 familias. La segunda sesión la íbamos a hacer el sábado pasado, solo que tuvimos un problema aquí en la internet. Hoy lunes van a venir a arreglarla porque tenemos una internet baja, estamos pagando una internet alta y nos van a subir en la fibra óptica. Y no quise hacerla por eso, pero ya voy a avanzarle 2-3 sesiones en diciembre. Entonces, amigos, necesitamos adaptabilidad, sabiendo a qué venimos a hacer, por qué elegimos nacer en este tiempo en nuestras vidas y qué es lo que venimos a presentarles. Y como mucha gente no se acuerda, y es más, la gran mayoría de la gente no se acuerda, y me dicen, ¿por qué no me acuerdo a qué vine? Porque sería venir con las respuestas de los exámenes en la mano de toda la historia. Entonces, pues, ¿qué caso tiene venir a hacer con las respuestas de los exámenes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías, doctorados? No vas a aprender nada. Entonces se te borra para que realmente sea una elección. Tú elegiste venir. Nadie te obligó a venir. Nadie. Tú eliges. Y eliges a los padres y eliges todo. Esto es algo que es bien interesante. Fíjate que ayer ya pude ver por primera vez, y me dio mucho gusto, un video de Neil Donald Walsh. Le hicieron una cirugía de corazón. ¿Se acuerdan que estuvimos en septiembre del año pasado en Cancún? Y él no pudo acompañarnos presencialmente porque estaba mal de salud. Pero no decían de qué, o no decían qué tenía un problema cardíaco. Se supo después. Cuando lo contratamos, nos dijo, les hago la conferencia por internet, no puedo ir presencialmente. Es que cuando subes en un avión, el corazón se apachurra también, sufre la presión cuando pasan los oídos, que en el avión sientes, igual el corazón.
Entonces, cuando estás malito del corazón y estás a punto de una cirugía, no te dejan subirte al avión. Y esta fue la situación. ¿Será favorable? Será desastroso para México. Te voy a decir por qué. México tiene el 90% de sus exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es un país consumista, consume. Todo lo que le vendan consume, inclusive la droga. Es el país que más consume droga, pero también consume ropa y demás. Entonces, si nosotros tenemos aguacates, ¿podemos vender aguacates a Sudamérica? Sí, el 10%, pero el 90% nos van a comprar los americanos. Entonces, si se cierra, tenemos un problema serio. Alguien decía, véndanselos a los chinos tienen una política, venden todo y no compran nada. ¿Por qué? Porque les sale muy barato. No le vas a vender manufactura, le voy a vender este pantalón a los chinos. Jaja, este pantalón allá le sale 20 veces más barato que tú. No lo van a comprar. Entonces China vende pero no compra. Entonces China no es nuestro mercado, no es nuestra solución. Fíjate que es una pregunta muy interesante. ¿Qué le pasó a Neale Donald Walsch? ¿Por qué se enfermó? Me estaban preguntando, no lo sé. Pero te comento esto porque él es una de las personas que más habla de este viaje, de esta elección, de que nosotros hablamos con Dios y le decimos, dame la oportunidad de ir no para pagar, sino para aprender cosas que no he aprendido. Y lo maneja muy bien en sus libros, Conversaciones con Dios 1, Conversaciones con Dios 2 y Conversaciones con Dios 3. ¿Por qué creerle a Neale Donald Walsch? Porque se me hace muchísimo más congruente que ningún otro libro que he leído. Ninguno, ni religioso, No quiero parecer exagerado, pero los libros de Neale Donald Walsch presentan mucha más congruencia que cualquier otro libro religioso, el que pienses. Por eso le creo, porque he leído los libros religiosos y están llenos de culpa. Mira, les voy a platicar nada más una situación. Alguien me decía la culpa hace rato y el miedo, y nos están generando miedo. Entonces, ¿por qué? Porque el miedo tiene como el primer subproducto, lo más abajo del subproducto, es la culpa. Si tú sientes culpa, estás en el miedo. Lo que les voy a decir, sé que va a generar muchísimo enojo, quizás molestia, quizás crítica a algunas personas de índole religioso, pero mira, una de las cosas que tú haces se llama un implante energético. Un implante energético es cuando tú aceptas una programación sin cuestionarla. El área más importante energética es el corazón, no es la cabeza. El órgano, ¿dónde generamos más electromagnetismo? En el corazón. ¿Ok? Y cuando tú vas todos los domingos y dices, por mi culpa, y te golpeas el corazón, por mi culpa, por mi grande culpa, estás programándote como un culpable. Y eso es muy conveniente para el negocio religioso. Yo no estoy en desacuerdo con ir a la misa, no estoy en desacuerdo con ir a la iglesia, pero jamás hago esto. Pues cuando empiezan en esa oración, ni la digo, simplemente me quedo en la iglesia callado y me comunico con Dios, pero no acepto los programas humanos de sentirme culpable. Desde el nacimiento somos hijos del pecado. ¿Por qué nacemos del pecado? Porque nuestros padres tuvieron sexo, somos hijos del pecado. Y cuando tú revisas los libros sagrados, te das cuenta que le metieron mano los humanos. A la Biblia le metieron mano en las traducciones, en las retraducciones, primero del griego al latín, del latín al español. Les van poniendo acomodos para que los humanos tengan más control sobre los humanos. Entonces la Biblia tiene cosas maravillosas, espectaculares, puras, digamos, y tiene traducciones donde le metieron manita para acomodar las cosas. Entonces, el ser humano, dice Neale Donald Walsch, en Conversaciones con Dios, dice Dios, yo nunca hablo de pecado. Dice Dios, me suena muy congruente.
en el libro de las conversaciones con Dios. El pecado no es así, no hay infierno. Yo nunca inventé el diablo, eso lo inventaron los seres humanos, dice en conversaciones con Dios. Y a mí se me hace muy congruente, porque se me hace que no puedo creer, me rehúso a creer en un Dios vengativo, en un Dios pecador, bueno, pecador en el sentido que castiga el pecado, en un Dios crítico, en un Dios, por favor. Dios es bondad, es amor, y Dios solamente es una energía creadora. No puede decir, arderás en las llamas del infierno. Y cuando yo leo eso con Neale Donald Walsch, se me hace mucho más congruente. Entonces, la Biblia me parece un libro, de todos, me gusta más que el Corán y me gusta más que la Torá. Sin embargo, tenemos que entender que fue traducida por gente, por humanos. Y estos humanos le podían estar corrigiendo en las traducciones o poniendo algunas cosas. Entonces, pues ahí el traductor, el que hizo la traducción, va metiendo filtros. De hecho, tú agárrate Biblias diferentes y verás que están escritas un poquito diferentes. Entonces, todo esto te lo estoy comentando porque me preguntan, ¿por qué creerle a Neale Donald Walsch? No le creo a Neale Donald Walsch. Veo el mensaje que escribe Dios. Mira, ¿sabes dónde encuentras también algo espectacular? En Un Curso en Milagros. Un Curso en Milagros, que es otro libro escrito por gente que recibió una inspiración, está espectacular. Y te enseña ese libro que nosotros tenemos la capacidad de crear cualquier milagro y cualquier cosa. Y es un libro espectacular. Y son libros religiosos. Es decir, no se habla de religión en el sentido ritual, los ritos o los rituales de la iglesia, los rituales del judaísmo, los rituales del islam, sino se habla nada más de Dios de una manera híjole, se me fue el nombre de la mujer que escribió el libro en Milagros, Un Curso en Milagros. Alguien póngamelo por favor ahí. Entonces, amigos, estamos muy fácilmente manipulables hacia el miedo. Necesitamos desarrollar la adaptabilidad, adaptarnos al cambio. Y te voy a decir algo para terminar: el equilibrio es dinámico. ¿Cómo es esto que el equilibrio es dinámico? Si tú ves a un alambrista haciendo el equilibrio en el alambre, no camina así camina, va caminando por el alambre, sino va así, y va haciendo esto constantemente. Claro, con las manos más abiertas, va así, y hace esto, y luego para acá. Y en la medida que es dinámico, logra el equilibrio. No camina así, paso sobre paso, con los brazos cruzados, caminando por el alambre. No, hace esto. Va caminando y va manteniendo el equilibrio. El equilibrio es un dinamismo. Entonces, eso es lo que llamo adaptabilidad. La adaptabilidad es a veces movernos hacia acá, a veces hacia allá, y eso nos genera el equilibrio en la vida. A veces así, y ahí voy para acá y no vaya a caer, y le hago para acá, para no, y entonces ese es el equilibrio en la vida. En este momento necesitamos movernos hacia un lado y no hacia otro para adaptarnos a los cambios que vienen. Y de esto voy a estar hablando toda la semana. Voy a terminar mi Periscope porque voy a grabar. Estamos grabando programas de un programa de televisión. Entonces voy a ponerme a grabar y mañana sigo hablando de la temática. Ahí está, los suscriptores del Un Curso en Milagros. Ok, amigos, ¿cómo sacarla? Voy a hablar esta semana de cómo eliminar el miedo y meterte al amor, que es el contrario de... Y es lo que enseñaba Cristo. Quítense del miedo, váyanse al amor. Pero Cristo mismo fue adaptado al momento en que tenían que hacer las traducciones. Van a ver qué interesante. Nos vemos en la semana. Muchas gracias, amigos de Face. Bye bye, Colombia. Gracias. Nos vemos. Mañana hablamos. Bye.